También hemos compartido nuestros seminarios en países como Honduras, Ecuador, Colombia, República Dominicana, México y El Salvador. Incluso hemos colaborado con universidades en España, Indonesia y Vietnam, ampliando nuestra misión de apoyar a personas alrededor del mundo. En un minuto, comenzaremos con nuestro seminario. Con más de 11 años de experiencia, nos enorgullece asesorar a personas en su camino hacia el cumplimiento del sueño de vivir en Canadá. Contamos con las licencias necesarias para ejercer derecho migratorio tanto a nivel federal como en la provincia de Saskatchewan. Hoy, es un gusto tenerte con nosotros como parte de esta experiencia. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos contenido exclusivo y valioso que sin duda será de tu interés. Además, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web para mantenerte al día con las actualizaciones más relevantes sobre inmigración canadiense. Gracias por estar aquí. Estamos listos para comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estamos transmitiendo para la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Las personas o la institución no pudo estar con nosotros, pero bueno, yo los presento. Soy Luis Garnicas, soy gerente de marketing de Global Opportunities. Nosotros somos una firma de inmigración canadiense. Estamos en Toronto, Canadá. Y el día de hoy, gracias a la Universidad Cayetano Heredia, pues estamos con ustedes. Si hay alguna persona que esté aquí, que no sea del Perú, pues bueno, lo vamos a invitar a ver otros seminarios que les voy a poner en el chat para que puedan verlos directamente del país. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos a Global Opportunities, que somos nosotros. Está la licenciada Mildred Gutiérrez. Ella tiene las licencias a nivel federal y provincial para poder ejercer derecho migratorio canadiense. Para poder ejercer derecho migratorio canadiense se necesitan dos licencias extras para dos provincias, que es Saskatchewan y que es Quebec. Nosotros no practicamos para Quebec, pero sí para Saskatchewan y las demás provincias y territorios. Ya llevamos más de 10 años de experiencia realizando procesos migratorios canadienses y bueno, pues voy a dar la palabra a la licenciada Gutiérrez para que pueda impartir este seminario de Emigra a Canadá con tu profesión. Y si pueden, por favor, poner sus preguntas de preferencia al final en el chat, sería fenomenal para que las pudiéramos responder. La gran mayoría de estas preguntas se va respondiendo conforme pase la presentación, así que por eso les pedimos que lo pongan al final, ya que muy seguramente se responderán. Gracias, estaré con ustedes muy pronto. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, o bueno, tardes, dependiendo de dónde estén ustedes. Y vamos a dar paso a este seminario. En efecto, está enfocado a Perú, entonces, bueno, si de repente hay personas que son de otro lugar, bueno, habrá cosas que les aplican a todos, pero habrá cosas, pues, que están un poquito más enfocadas en ese sentido, a Perú como tal. Así que, bueno, vamos a estar hablando de los procesos migratorios canadienses si están interesados en incorporarse a Canadá, sobre todo ya para residir de manera permanente en este caso. Y bueno, sobre eso vamos a estar revisando algunas cosas. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre esas visas y residencia permanente, dependiendo si quieres venir de manera temporal o no, cuáles son esas visas, pero vamos a estar con un enfoque más hacia el proceso de residencia permanente en general, los programas que están disponibles, cómo funcionan los puntajes, cómo se califican esos perfiles en ese sentido. Y bueno, vamos a estar hablando también de algunas sectores en demanda en este caso. Entonces, bueno, pues en cuanto a Canadá se refiere, Canadá es una puerta que sí está abierta en función de la parte migratoria, sobre todo con un enfoque específico, es decir, se necesita un tipo de migrante en específico, que usualmente son personas que están ya con un buen grado a nivel profesional, porque el enfoque es a nivel profesional en este caso y dentro usualmente de ocupaciones en demanda o en función de ciertos perfiles que ya revisaremos en
este caso. Y bueno, esto se los comento porque podemos ver muchísimas cosas en internet y de repente dicen, bueno, Canadá está limitando algunos accesos o demás. Sí, el enfoque prioritario de 2026 al 2028 será el de residencia permanente. Los programas o los procesos temporales que son un poquito más enfocados a visas como tal, como las de estudio, las de trabajo, tendrán ciertas cuotas o estarán limitadas en ese sentido, porque ya hay una cantidad importante de personas en este caso con ese tipo de permisos y también suele pasar, sobre todo si las personas que tuvieron este tipo de visados no respetan los términos, entonces en lo que se reajustan se vuelven en ese sentido ajustar estas cuestiones o demás. Siempre pasa así, el sistema migratorio canadiense cambia cada año, entonces en ese sentido lo que hablemos al día de hoy pues es lo que es elegible, eventualmente puede ir modificándose. Entonces, si tú eres alguien que todavía tiene una idea como muy a largo plazo de, bueno, lo estoy pensando por ahí de, no sé, 2, 3 años, pues recomendable es volver a revisar en ese momento, porque incluso si nos queremos guiar de experiencias que alguien más tuvo, es un poco complejo porque, bueno, si son muy inmediatas, pero veremos que pues hay ciertas cosas que van a ser diferentes, aunque hayamos estudiado lo mismo en la misma universidad o a lo mejor seamos del mismo país, pero pueden variar muchos aspectos. Y otra cosa importante es que también si nos basamos en un caso que a lo mejor le fue muy bien hace años, pues muy probablemente ese programa ya no es igual, ya no son los mismos requisitos, ya no se requiere lo mismo, porque el proceso canadiense en efecto está en constante cambio. Entonces, algo importante que se tiene que mencionar es que para empezar un proceso, sobre todo cuando ya nos queremos establecer dentro de Canadá, que ya queremos venir a vivir acá, no necesitamos una oferta laboral para comenzar el proceso. Esa usualmente viene ya como canadiense, ya tenemos todos los elementos e incluso entran muchos procesos de asistencia para que te incorpores a la vida laboral, pero es diferente, ¿no? Porque la mayoría quiere hacerlo a la inversa y a la inversa es todavía es más complejo. El proceso no está diseñado para eso. Entonces, vamos a estar revisando ese tipo de cosas. En este caso, hay bastantes programas, son alrededor de 80 programas que están disponibles para efectos de residencia permanente, que es el enfoque usualmente a nivel profesional que se tiene en la parte migratoria. Y bueno, ya nos presentó Luis, en efecto nosotros somos un despacho que se dedica exclusivamente a lidiar con derecho migratorio canadiense. Nosotros estamos en Toronto, contamos con las licencias pertinentes, obviamente, para ejercer como representantes legales en ese sentido. Y bueno, pues vamos a estar revisando lo primero que ustedes quieran hacer, que en ese sentido es tener la claridad de si quiero incorporarme de manera temporal, o sea, solamente quiero venir un periodo de tiempo, o sea, porque quiero a lo mejor estudiar, quiero trabajar, pero luego me quiero regresar a mi país, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque cada camino puede ser distinto, tiene implicaciones distintas, entonces lo ideal con el sistema canadiense siempre es establecer ese camino a seguir o cuál es la meta final a la que queremos llegar para que dependiendo de eso entonces ustedes puedan trazar mejor, porque los programas siempre van a estar enfocados también a que incorporen a su familia. Aquí no aplica el de primero voy yo y luego ya vamos viendo qué pasa o después ya me llevo a mi familia, no. Si nosotros queremos generar un proceso, sobre todo cuando ya nos queremos establecer de manera permanente, siempre van a incorporarse a nuestra pareja, estemos o no estemos casados, y a nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja, ¿verdad? En este caso, si por alguna razón extraordinaria no se pueden incorporar, pues habrá que establecerlo, pero es un poco más complejo en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, para tenerlo en cuenta, porque hacerlo de diferente manera o de esta cuestión que es muy común para otros países de déjame, voy yo y ya después nos organizamos, no funciona así en Canadá y eventualmente incluso podemos perder el derecho de incorporar a nuestra familia si no sabemos ejecutar bien el proceso en sí. Entonces, pues hay que revisar en ese aspecto. En el caso específico de las visas sí son, o los requisitos van a variar dependiendo de tu nacionalidad. Entonces, por ejemplo, si tú eres peruano, no importa en qué parte del mundo estés, porque es, digamos, incorporar un proceso de visa canadiense, bueno, pues entonces en ese sentido vamos a adecuar los requisitos conforme a la nacionalidad, ¿no?
Si tú a lo mejor estás viviendo en otro país que no necesariamente es el tuyo, no es problema. Lo único es que tengamos un estatus legal, pero es complejo en ese sentido. Las visas, pues entiende que somos todavía extranjeros en ese aspecto, entonces van a ser por un tiempo definido, condiciones específicas, tienen fecha de expiración, no van a otorgar beneficios permanentes en este caso. Entonces, bueno, en ese sentido nada más tenerlo presente. En el caso de Perú, sí se requiere una visa de turismo si queremos venir a visitar o por estancias cortas. Las visas de estudio, aquí es un punto muy importante, sobre todo con Perú, porque aquí es donde empieza ya como un proceso que yo siempre les digo a mis clientes, es un proceso como de adaptación, porque la vida laboral y la vida académica en Perú sí es un poco diferente a la canadiense. Entonces, tienen a veces o quieren equiparar todo de la misma manera o hacer todo como se hace en Perú y la verdad es que no necesariamente funciona así. Esto se los comento por lo siguiente, porque por ejemplo con las visas de estudio muchas personas piensan que el hecho de venir a estudiar una maestría ya con eso es suficiente y que una vez que lo estudie y entonces ya estoy acá y entonces ya me puedo establecer y de esa manera es que voy a obtener un mejor trabajo, porque culturalmente suele pasar en Latinoamérica, cosa que es muy diferente en Canadá. Muchas personas luego vienen, estudian una maestría o tienen una maestría, a veces no necesariamente la van a incorporar a su currículum, ¿no? Entonces es diferente, de ahí partimos cómo se revisa o qué es lo que se consideran esos aspectos, porque la vida laboral, como les digo, y en general es diferente, ¿no? En ese sentido, pues es un proceso de adaptación. Y esto se los comunico porque las visas de estudio sí han tenido muchos cambios. Entonces, si tú quieres revisar porque quieres venir a estudiar a Canadá, está bien. Porque muchos dicen, bueno, voy, estudio, me voy organizando, veo lo que pasa y después ya voy definiendo si me quiero quedar o no. Lo cual está bien, pero si queremos hacer eso, mi recomendación es que de todas maneras tengan una asesoría con una perspectiva migratoria, no solamente académica, porque académicamente por ejemplo, para estudiar no hay límite de edad, no hay problema, pero hay programas que son elegibles para migración o no. Y esto suele pasar mucho porque de repente vemos costos de los programas y decimos, mira, este me sale más barato, pero me ofrecen esto, pero me ofrecen aquello. Y luego llegan a Canadá y se dan cuenta de que no necesariamente era un programa válido para migración. Entonces, eso sí se tiene que verificar. Eso es lo que vamos a revisar con anticipación. Si en efecto el estudio es la herramienta necesaria en este caso, y si se va a estudiar, que se estudie en aquellas provincias que sean favorables según nuestro perfil. Y no me refiero al perfil solamente en función de lo que te dedicas laboralmente, sino a tu perfil en todos los sentidos, porque aquí la edad va a ser muy importante. Esto se los comento porque es muy común que las personas piensen que si no llegan a Toronto o a Vancouver, en el resto como que les va a ir mal, y es todo lo contrario. La mayoría de las personas que llega a estas zonas como Toronto, que estamos aquí en Ontario, que es la provincia de Ontario, o bien en Vancouver, en que es en British Columbia, lo que pasa es que es lo más conocido. Vamos a suponer, bien se piensa que son las ciudades más grandes o lo demás. Y regresamos a este punto en donde en Latinoamérica sí, en efecto, a veces tenemos que ir a ciertas ciudades porque ahí es donde entendemos que vamos a tener como más campo laboral o más oportunidades y aquí no necesariamente pasa así. Entonces, muchas personas llegan, el costo de vida es excesivo, muchas cosas, el programa a lo mejor que querían participar no necesariamente los lleva a un proceso de residencia, porque en estas zonas es mucho más competido. Y entonces después se dan cuenta que, bueno, a lo mejor en otras provincias las posibilidades de incorporarnos a una vida laboral a nivel profesional es más ágil, el costo de vida sobre todo si tenemos hijos, de repente hay más beneficios en otras zonas. Entonces, esto es importante, se los comento, porque las visas de estudio en este momento tienen algunas restricciones en el sentido que se va a aceptar un número específico de visas, en este caso, en los próximos años. Entonces, por lo mismo, la idea es revisar que cuando se va a estudiar, el estudio que se haga sea compatible con la parte migratoria, porque no es en automático, no porque venga a estudiar, eventualmente voy a accesar un permiso de trabajo y entonces ya me van a dar la residencia. No es en automático. O sea, mi perfil tiene que cumplir los requisitos en este caso. Y eso se los comento porque pasa mucho en ciertas zonas como British Columbia y Ontario, en donde vienen, estudian, trabajan, pero luego no pueden pasar el filtro del proceso migratorio porque para estas provincias no necesariamente calificaban. Entonces, en este caso,
esa es la parte que tienen que revisar porque en la inversión de dinero que se hace, sobre todo ahora que los fondos de inversión o los fondos de ahorro que se requieren para las visas de estudio son mayores, pues es importante que ustedes tengan esto planificado de acuerdo también a su número de familia y qué van a hacer y dónde se van a establecer y qué camino va a ser el que van a seguir si eventualmente se quieren establecer. Em, en ese sentido, cuando ustedes lo planifican, lo peor que puede pasar es que, sabes que no me gustó, yo me quiero regresar a mi país, perfecto. No va a pasar nada, tú te puedes regresar, no hay mayor inconveniente. Pero una vez que ya pasó ese tiempo, que ya estuviste aquí, por lo menos ese año de estudio o dos, dependiendo de lo que hayas estudiado, ya trabajaste, ya generaste todos esos gastos, ya tu familia tiene tiempo aquí, pues obviamente si te quieres quedar, habrás tenido que hacer todo en orden y generando las funciones que se requieren y lo que se vaya o lo que te vaya a favorecer para avanzar a residencia, ¿no? Porque si no, pues es un poco más complejo. Entonces, en ese aspecto es importante revisarlo, hacerlo con tiempo, porque ya no es como antes. Por ejemplo, en este momento, usualmente el asesor educativo, por ejemplo, con nosotros está trabajando ya en ingresos de septiembre de 2026, entonces parece que falta mucho, pero ya van muy adelantados precisamente por los cupos. Ahora, si se quiere estudiar para incorporar a la familia, tenemos que estudiar maestría. Entonces también hay que ver costos y fondos de ahorro y todas estas cuestiones para que te digo, pues se pueda ir ajustando todo conforme a lo que nosotros necesitamos específicamente, ¿no? Entonces, eso, si ustedes quieren tenerlo en cuenta, está bien, es válido. No necesariamente es el único camino. Habrá personas para las que sí, habrá personas que tengan diferentes accesos, pero bueno, si lo van a contemplar, que traten de revisarlo desde la perspectiva migratoria desde un principio, en este caso. Y luego, pues está lo pertinente a las visas de trabajo. En ese sentido también es variable porque también han sido limitadas. Las visas de trabajo, algo que muchas personas preguntan, y lo puedo decir muchísimas veces en diferentes seminarios, en lives, en redes sociales, en todos lados, y lo vuelven a preguntar igualmente, es, ustedes me ayudan a encontrar trabajo. ¿Quién me ayuda a encontrar trabajo? ¿O con quién voy para que nadie te va a encontrar trabajo? Ok, por lo menos no de manera legal. O sea, migración no tiene a ninguna agencia, a ningún agente, a ningún representante legal autorizado para que te encuentren un trabajo. ¿Ok? Entonces, esto porque incluso precisamente por eso limitaron un poco las visas. Antes las visas de trabajo, cuando tú te otorgaban un permiso de trabajo, que obviamente son permisos de trabajo cerrados, es decir, se otorgan para trabajar con la empresa con la que te dio su oferta meramente. Entonces, anteriormente, eso otorgaba un puntaje importante para proceso ya de residencia permanente. Los quitaron para evitar toda esta serie de fraudes o situaciones en las que se pueden poner en riesgo en el sentido de, págame tanto y eventualmente yo te consigo esta oferta y demás. Entonces, bueno, ahí entramos ya en todo ese tipo de complicaciones en donde, pues, en ese sentido no, no aplican y la manera de tratar de revertirlas o de que no se cometan ese tipo de abusos, pues es limitando y haciendo ajustes en este tipo de procesos. Entonces, si nosotros queremos venir primero a trabajar, en este caso necesitamos que una empresa canadiense nos emita esa oferta de empleo. Pero emitir esa oferta de empleo no es como, ten, aquí está la oferta, te quiero contratar y un papel que firmamos. No, no, no. La empresa, dependiendo del tipo de posición, por ejemplo, con Perú existen tratados de bilaterales o de libre comercio en donde algunas profesiones o algunas carreras técnicas se pueden ocupar en ese sentido para que el proceso sea más sencillo, pero siempre va de la mano, es decir, tienes que estar, o sea, la posición que te van a ofrecer tiene que estar relacionada con lo que tú tienes experiencia, con lo que tú tienes estudios. En este caso, no es como que, yo soy ingeniero civil y entonces voy a trabajar en un restaurante porque no va a funcionar en ese sentido y son variables, ¿no? Pero entonces dependemos de que la empresa quiera hacer ese proceso por nosotros, ¿no? Porque sin eso no podemos avanzar. Entonces, dependiendo de la posición que te ofrezcan, el tipo de
visa o el tipo de proceso que se va a generar para obtener una visa de trabajo, que puede ser la vía regular, que se llama LMIA, o que puede ser a través de un tratado. Entonces, pero para ello vamos a necesitar que primero la empresa quiera generar ese proceso, ¿no? Entonces, si vamos a esperar eso, pues vamos a tener, dependemos de que alguien más lo quiera hacer por nosotros y de que alguien más vaya a generar pues lo que nosotros necesitamos en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mi recomendación es también revisar, porque regresamos a este punto en donde, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No quieres solamente venir a trabajar una temporada y demás? O ya tu enfoque es establecerte dentro de Canadá, porque el proceso canadiense está un poquito a la inversa de lo que se piensa, ¿no? La realidad es que el proceso está orientado a la residencia permanente. Es decir, los programas tú puedes participar directamente para ya incorporarte como canadiense, así como tú en Perú eres libre de pues no sé si quieres trabajas o viajas o entras o sales del país o abres tu negocio o no sé, los derechos que conforme a tu nacionalidad te correspondan. Bueno, pues la residencia permanente nos otorga los mismos beneficios. Ya cuando soy residente permanente, ahora sí, ya soy libre de trabajar dentro de Canadá, ya puedo accesar si quiero a becas, a beneficios sociales, subsidios, ya si quiero puedo abrir mi propio negocio dentro de Canadá, entrar, viajar, salir, no hay mayor inconveniente en ese sentido. Otro factor importante dentro de Canadá es que el sector salud es gratuito. Aquí tenemos una tarjeta de salud y con esa nos vamos a presentar al doctor. No le pagas a nadie, simplemente estás cubierto. Independientemente si trabajas y no trabajas, no pasa absolutamente nada. Si tú tienes que ir a tu doctor de familia, si tienes que ir al hospital, lo que se necesite, vas a estar en ese sentido cubierto. Entonces, el proceso como tal, la idea de podernos incorporar directamente como residentes permanentes es que seamos un perfil que reúne los requisitos para que podamos llegar y ahora sí insertarnos en la vida laboral. Que aquí sí ya es diferente. Cuando te vas a incorporar como residente permanente, en este sentido, cada provincia puede ser diferente. Habrá algunas que tienen más apoyo que otras, pero ahora sí, ya van a tener acceso a que ahora sí los ayuden con esa búsqueda de trabajo, que en ese sentido hay provincias que tienen ferias laborales, eventos de networking, que tengas acceso a, en este caso, pues a conocer las becas o demás, si necesitas una licencia para ejercer tu carrera. En ese sentido es diferente porque ya llegas a establecerte, entonces pues ya puedes disponer de todos esos recursos. Te van a dar un tiempo para incorporarte. Una vez que se te otorga la residencia, te dan un promedio de un año para hacerlo. Entonces también ahí ya nosotros, ya eso se habla en una asesoría donde podemos empezar con la búsqueda de trabajo. Ya es totalmente diferente en ese sentido porque ya vamos a incorporarnos directamente como canadienses. Entonces, la única diferencia que existe entre un ciudadano canadiense y el residente permanente es que como residente permanente todavía no podemos votar ni correr por un cargo público de gobierno. Entonces, en ese sentido, es la única diferencia en este caso, ¿no? Y ya como residentes permanentes también tenemos otros derechos como en procesos familiares u otras cosas en ese sentido. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es qué se considera para poder postular a la residencia permanente y hay factores que van a variar según el tipo de programa, pero en general vamos a revisar cuatro elementos que son los más importantes. El nivel educativo, que usualmente se enfoca de preferencia a un nivel universitario en ese sentido. Si ustedes tienen maestrías, por ejemplo, está bien, pero hay que, obviamente, para que las maestrías se contemplen, tienen que tener el diploma emitido, porque también es común que hay personas que estudian la maestría y luego tienen una carta de egresado, pero ya no terminan, o sea, no terminan de presentar la tesis, no se genera como el título como tal. Entonces, si eso no se generó, para Canadá es como si no tienes una maestría, ¿no? Entonces, sí recomiendo que aquellas personas que tienen maestría, pues que la culminen en ese sentido o que tengan lo necesario para poder contemplarla para efectos canadienses, ¿no? Ahora, la experiencia laboral va a ser variable porque hay personas que trabajan de manera independiente por honorarios o tienen su propia empresa, personas que son empleados regulares, que están como en planilla, por ejemplo, en ese sentido.
Y bueno, pues no, eso se va a revisar, ya ahorita hablaremos de cómo se revisa la experiencia laboral, porque hay programas que requieren muy poca experiencia laboral, o sea, hay programas que requieren un año de experiencia laboral a nivel profesional, obviamente. Hay programas que incluso te van a pedir 10 años, ¿no? Entonces, hay programas que van a estar orientados a gente que es muy joven y que se acaba de graduar o que apenas tiene experiencia, y habrá programas que están enfocados a personas con las que ya obviamente tienen un camino bastante, digamos, avanzado en cuanto a su experiencia se refiere. Otra cosa que es importante en ese sentido es el nivel de idioma, porque el nivel de idioma es algo que en este caso preguntan si es o no indispensable, cómo le vamos a hacer, y es como que a veces lo que más les cuesta trabajo o lo que quieren evitar, y eso es algo que no podemos evitar, al contrario. Entre mejores niveles de idioma, más ágiles pueden ser nuestras aplicaciones y también más benéfico para nosotros puede ser la inserción laboral. La mayoría de las personas cuando viene por un proceso migratorio se quiere incorporar a otro país, usualmente es porque quiere una mejora, ya sea económica, ya sea para su familia, en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay mayor problema en ese aspecto, pero para nosotros poder realmente insertarnos a la vida en general en Canadá, ya sea laboral, a nivel cultural, social, todo, el idioma es importante. Ya sea el inglés o el francés, ustedes escogen, hay quienes tienen solo uno, hay quienes tienen los dos, no importa, pero sí es importante integrarlo o estar consciente de que se va a generar. Les recomiendo que vean, si quieren entender un poco más de cómo funciona eso, algunos seminarios que tenemos en función del idioma, porque también es muy común pensar que si, que como están en un país que no se habla el idioma como tal y piensan que hasta que están aquí ya mágicamente les llega, tampoco pasa. Y es algo que definitivamente pueden hacer desde su país porque los niveles tampoco, o sea, se puede desarrollar, ¿no? No es algo extraordinario, pero sí es algo que va a requerir de un trabajo en ese sentido, pero que también va a redituar porque pues es lo que nos permite poder trabajar a nivel profesional, que no es que estés limitado para hacerlo, porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a llegar y voy a trabajar en lo que sea. O sea, sí, sí se puede, no es problema, pero la realidad es que eso a nivel personal, profesional y demás nos impacta mucho, y luego pues obviamente ese trayecto migratorio no se nos hace tan, em, digamos, tan sencillo, o pensamos que no era lo que se esperaba. Entonces, por eso en ese era lo que les comentaba en el proceso migratorio canadiense, el enfoque es hacia residencia permanente, porque hay ciertos elementos con los que ya viene la persona que se incorpora, ya viene con un perfil adecuado, pues como para que se pueda adaptar en este caso, ¿no? La edad va a ser también un factor importante, ya lo estaremos hablando a lo largo de la explicación de los programas, así que paciencia en ese sentido, porque sí va a haber programas que están enfocados a gente muy joven, pero también habrá programas en los que la gente muy joven pues no tiene cabida porque no va a tener lo que se requiere. Los fondos financieros son importantes. Estos son fondos de ahorro que marca migración. Ustedes sabrán más adelante si los usan, si no, si llegan directo a trabajar, como ustedes quieran, pero en principio se van a mostrar. Estos fondos no tienen mucho que cambiaron. Ahí les van a dejar también un link al respecto, los pueden revisar. Eso ya se revisa en una asesoría porque habrá personas que tienen tiempo para organizarlos y dependiendo cómo se van a presentar, en fin, ¿no? En ese sentido, cada caso puede variar, pero el punto es ese, ¿no? Tener un plan claro de asentamiento de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar y ya de ahí partir en ese sentido, pues para poder tener una mejor, digamos, idea de a qué somos elegibles, a qué no y qué podemos hacer para trabajar en ello, en este caso, ¿no? Entonces, para contemplarlo. Así que vamos a ver los programas disponibles. Están divididos en dos grupos. Los programas federales usualmente son para gente un poco más joven, que no tiene todavía tanta experiencia laboral, pero sí tiene un buen nivel de idioma en este caso, y en ese sentido no se requiere oferta de empleo. Luego tenemos los programas provinciales. Hay programas que están enfocados a personas que están desde su país, ¿verdad? Fuera de Canadá. Estos aquí son un poquito más estrictos con la experiencia laboral.
menos rigurosos con algunos otros factores. Y también hay programas que están enfocados para aquellos que ya están dentro de Canadá, que vinieron, por ejemplo, a estudiar programas que eran válidos para migración o eventualmente pasaron a este permiso laboral, que es el permiso postgraduación, o en algún punto pudieron accesar a la visa de trabajo. Entonces, en ese sentido, es variable en este caso, ¿no? Entonces, eso pasa en este caso. Ahora, si han empezado a revisar los términos, en este caso, quizá pudieron haber encontrado el término de Express Entry. Express Entry no es el programa, es un sistema de cómputo que lo que va a hacer es ayudarnos a considerar a quienes están participando en alguna de las categorías federales. Entonces, este sistema lo que va a hacer es la selección de los candidatos en las categorías federales en ese sentido. Entonces, según nuestro perfil, según nuestro puntaje, lo que va a hacer este sistema es eso. Primero que nada, generar ese puntaje. Ese puntaje se conoce como Comprehensive Ranking System en este caso, ¿no? Y el puntaje se genera con estos 4 elementos de los que hablamos. El nivel educativo, en ese sentido. Entonces, todos estos elementos se van a revisar previo a que empecemos un proceso y luego ya dentro del proceso, bueno, los iremos clasificando. En este caso, por ejemplo, en la parte del nivel educativo, en su momento se hace una evaluación educativa. No se adelanten a querer traducir cosas, apostillar cosas, toda esa parte no necesariamente. En su momento se revisa. Y como les digo, el nivel educativo pues puede ser su carrera universitaria. Hay personas, por ejemplo, en el caso para Canadá, basta con el bachiller. Em, si tenemos maestría, doctorado, demás, bueno, pues que tengamos el título en ese sentido. Aquí estamos hablando de un puntaje. Todavía no estamos hablando de si van a trabajar o no. Hay personas que estudiaron una cosa, trabajan en otra o tienen su negocio, es diferente. Aquí vamos a revisar puntuaciones en ese sentido. Entonces es un poquito más complejo de lo que se piensa, porque esto es un puntaje, lo que vamos a generar en principio. Y sí se va a revisar si hay evaluaciones educativas y demás, son variables en ese sentido, dependiendo de lo que hayan estudiado en este caso. Pero bueno, se considera su nivel educativo, se considera el nivel de idioma, en este caso en la parte del inglés. Exámenes válidos son IELTS General, CELPIP General, Pearson Core y TOEFL Essentials en este caso. Y bueno, en ese sentido, con la parte del francés es TEF Canadá y TCF. Solamente esos exámenes que están ahí nombrados son los que son válidos para migración. Y nuevamente no les recomiendo que los adelanten, porque el nivel de idioma, si nosotros nos vamos a revisar las páginas de migración, por lo menos las oficiales, y vamos a ver los requisitos de los programas, realmente no son extraordinarios. ¿Ok? Pero en estos, en el cálculo del puntaje, el nivel educativo, por ejemplo, para efectos canadienses, como dije, que basta con su bachiller en ese sentido, es eso, la carrera universitaria. Por ejemplo, lo que ustedes llaman licenciatura o titulación en Perú, ese es un término de ustedes y eso es un proceso propio de su país, ¿no? En este sentido. Entonces, ustedes lo requieren mucho para cosas que ustedes hacen en su país, pero para efectos canadienses, el bachiller es considerado es la carrera universitaria en sí en este caso, ¿no? Puede ser que tengan maestría. Por ejemplo, en Perú pasan de la carrera universitaria directo a la maestría, ¿no? Aquí es complejo, ¿no? No siempre se hace eso. Para poder llegar a la maestría hay que haber hecho otras cosas y es más común irse hacia especialidades o posgrados, que aquí se llaman, ¿no? Postgraduate Certificates, que son especialidades de un año que tienen un enfoque más a nivel laboral, que en este caso las maestrías pueden ser un enfoque como más académico, por ejemplo, ¿no? Entonces es variable, pero hay personas que tienen dos carreras universitarias o una carrera técnica, luego la universitaria, luego su posgrado o maestría, doctorado. Entonces esos son los grados educativos. Pero eso toma tiempo, ¿no? O sea, pues toma sus años respectivamente. La experiencia laboral también, o sea, se va generando, se va acumulando y la edad, ¿no? Esa no nos vamos haciendo más jóvenes, al contrario. Entonces, esos 3 elementos, pues son cosas que no necesariamente vamos a cambiar de inmediato. Sin embargo, el nivel de idioma es lo que nosotros podemos modificar a corto o mediano plazo según nuestro perfil.
Habrá personas que a lo mejor pueden bajar un poco su nivel porque en el resto pues están bastante bien. Habrá personas que a lo mejor en función de edad no les beneficia tanto el puntaje, pero entonces pueden incorporar un poco más de idioma y con eso compensan. Entonces puede ser variable lo que cada quien necesite. Entonces una cosa son los requisitos generales y otra cosa es lo que yo específicamente voy a necesitar para que mi perfil genere el puntaje que yo necesito en este caso, porque cuando nosotros vamos a ingresar la aplicación a este sistema denominado Express Entry, no hay suerte en este caso, ¿no? Es como lo incorporamos, ya generamos toda una aplicación completa, ya tenemos todo ahí, ya presentamos exámenes oficiales de idioma, evaluaciones educativas, todo lo que implica la aplicación, incluso con todos los miembros de la familia, la incorporamos y vamos a entrar a una espera, ¿no? Vamos a esperar a que nos seleccionen. Aquí es un pool de candidatos, ¿no? Entonces, en este caso podemos estar ahí hasta por un año. Y si el puntaje que yo tengo no es el suficiente para la categoría para la que postulo, pues bueno, pasa ese año y van a cancelar mi aplicación. Entonces, no es lo que busco. Lo que busco es tener un puntaje competitivo. Es decir, estoy dentro de los rangos que el día de hoy están seleccionando según a lo que yo soy elegible. Entonces, por ejemplo, si en la categoría a la que yo quiero participar, el puntaje que se tuvo fue de 450 y yo tengo 480, pues ¿qué va a pasar? Que el próximo round que venga a selección, pues me van a seleccionar y es ahí cuando entonces el oficial de migración empieza a procesar la aplicación. Antes de eso no pasa nada. Regresamos a este punto en donde no hay nadie viéndole, es un sistema de cómputo. Entonces, las mismas personas que participan son las que imponen los puntajes. Entonces vamos a suponer, oye, yo estoy participando en la categoría de ingeniería. Ok, perfecto. Entonces hay, no sé, 5,000 aplicantes. ¿Qué va a ser? De esos 5,000 aplicantes vamos a seleccionar a 1,000. Perfecto. Entonces vamos a revisar cuáles son los puntajes de esos 5,000 aplicantes y este sistema de Express Entry va a tomar a los mejores. Entonces son las mismas personas que participan las que imponen esas puntuaciones en ese sentido. Entonces, lo que buscamos en este caso es, ok, es viable, lo puedo hacer. Hay personas que van a calificar, como les digo, a varias categorías, hay personas que solo a uno, que tienen que trabajar en ciertos aspectos, pero lo importante es saberlo con anticipación para poder ir trabajando en ese sentido y de ahí partir según lo que vayan a necesitar ustedes específicamente. Ahora, en cuestión de los programas federales, en este caso, estos sí están enfocados a personas más jóvenes que todavía no tienen mucha experiencia laboral, porque aquí basta con que tengamos un año de experiencia laboral para podernos incorporar. Estamos hablando de experiencia laboral a nivel profesional. Ok, entonces, en ese sentido, la categoría, por ejemplo, de trabajadores calificados o Federal Skill Workers es una categoría que abarca todas las profesiones, todas las posiciones, no es problema, es cuestión de un puntaje, ¿no? Entonces, estos 4 elementos generan mi puntaje, si estoy dentro del rango, pues pasamos ese filtro, ¿no? Entonces, aquí, pues obviamente es uno de los programas que está disponible y se puede optar a ello dependiendo también de estos puntajes y cómo estén acorde. La clase de experiencia canadiense es la categoría que usualmente usan las personas que se incorporaron a estudios que eran válidos y que eventualmente pudieron tener un permiso posgraduación o, por ejemplo, la pareja de quien estudió un programa válido y que también tenía acceso a un permiso de trabajo o aquellas personas que se incorporaron estrictamente a través de una visa de trabajo. Pero aquí en la clase experiencia canadiense se requiere un año de experiencia laboral dentro de Canadá a nivel profesional y obviamente también los demás requisitos y según lo que estén las puntuaciones. Lo que aquí tiende a pasar es que hay muchas personas que piensan que es automático cuando se estudia, como les decía en un principio, estudio, vengo a estudiar un programa que es válido para migración, tengo acceso a estudiar tiempo completo, medio tiempo de trabajo mientras estoy estudiando y cuando me gradúo paso a mi permiso postgraduación y ahora sí tengo permiso de trabajar de manera abierta sin problema por el tiempo que duró mi programa, ¿no? Entonces, ok, ya cumplo el año de experiencia laboral y en automático voy a ser elegible, no necesariamente. Porque, ¿qué pasa? Oye, yo tengo 45, este programa abarca hasta los 41. Entonces tengo 45 y luego voy a hacer la maestría. De aquí a que acabe la maestría voy a tener 47, pero luego me falta un año de experiencia laboral y luego vamos a los 48.
ya ha pasado un tiempo importante, ya pagué yo mi maestría y sobre todo estando en provincias como Ontario y British Columbia, que también tienen el rango de edad a los 41, es muy común y es un problema que estamos teniendo actualmente porque muchas personas vienen, estudian, trabajan y luego, no necesariamente clasifico. Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren estudiar o van a tener acceso a esta parte laboral, bueno, pues lo ideal es revisar que en la provincia donde ustedes vayan a estar les permita no solo postular este programa, sino también abrir más oportunidades en ese sentido, porque este programa lo puede usar cualquier persona, no importa dónde estudió dentro de Canadá, entonces por eso de repente los puntajes se pueden ajustar en ese sentido, ¿no? Pero sí es uno de los programas más utilizados en este caso. Y esta categoría, que es la de trabajadores de oficio, esa sí requiere de un permiso de trabajo en principio para luego, ya una vez que se cumpla la experiencia laboral pertinente, pues obviamente poder incorporarse. En este caso, sí es usualmente un LMIA, que es la vía regular para obtener un permiso de trabajo, y es en algunos oficios específicos que también van cambiando cada año. Puede ser, por ejemplo, de repente carpintería, de repente soldadura, de repente están enfocados a cosas de petróleo, en fin, son variables en ese sentido. Pero bueno, entonces, como les decía, estos programas usualmente están enfocados más hacia personas que todavía no tienen mucha experiencia laboral, recién graduados o si están por graduarse y quieren optar a ellos, pues es un buen camino para empezar a trabajar en ello en este caso. También existen categorías de selección preferencial. Estas categorías también pueden cambiar cada año y estas son consideradas ocupaciones en demanda. ¿Ok? Entonces, pues es un campo abierto. Yo les recomiendo que si quieren revisar, vayan a la página de nosotros y pueden darle clic ahí en cada una de las categorías y pueden revisar esos listados. Aunque vale la pena mencionar que esos listados de repente pueden ser un poquito más cortos porque muchas personas lo que quieren hacer es esa traducción textual de su carrera o de la posición que tienen para encontrarla conforme a estándares canadienses y no necesariamente funciona así. En el caso específico del NOC, que es National Occupation Classification, es un compendio enorme donde se clasifican todas las ocupaciones, porque pues el oficial de migración que revisa estos procesos no va a conocer a detalle ni todas las profesiones ni todas las ocupaciones en este caso. Entonces sí es importante tener una revisión y precisamente ya que lleguemos a la parte de la asesoría lo mencionaremos. Más que revisar el nombre de la posición que tienes, se revisan las actividades que desempeñas para entonces poder clasificar conforme a estándares canadienses en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí pueden ver diferentes categorías, que es la categoría de salud, pues ahí obviamente hay diferentes áreas enfermería, psicología, hasta veterinaria, personas que trabajan en laboratorio, farmacéuticos. Luego está la categoría que se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esa categoría sí cambió. El año pasado, por ejemplo, estaba muy enfocada a tecnología, software y demás. Tuvo algunos cambios y ahora, por ejemplo, está esta parte mecánica, electrónica, eléctrica. Entonces, va ajustándose. Así que si también ustedes ven de repente que, oye, lo que yo hago, a lo que me dedico está en demanda y puedo participar directamente, perfecto. Porque estas categorías, ninguna requiere que tú tengas una oferta de empleo para participar. Se requiere que tengas por lo menos 6 meses de experiencia en la ocupación en demanda dentro de los últimos 3 años. Ese es el requisito, ¿no? Obviamente, pues también van a verificar tu grado educativo, tu nivel de idioma, tu edad en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Estas categorías son variables, depende mucho del perfil, usualmente se abarca hasta los 45, hay personas que incluso todavía más grandes pueden incorporarse, es muy variable dependiendo del perfil de cada quien en este caso. Luego está también en la parte de educación, este es un nuevo programa, entonces todas aquellas personas que se enfoquen a las áreas educativas, nunca habían estado, siempre han sido demandadas, pero nunca habían tenido un programa enfocado específicamente a esas áreas. También si les interesa ver cosas en específico, porque usted, o yo soy ingeniero, oye, yo me enfoqué, yo me dedico a la parte de salud, vayan también a la parte de seminarios de nosotros o pueden ir ahí en YouTube, en el canal de nosotros, y pueden ver seminarios específicos para ingenieros, para la categoría de educación, para la categoría de salud, dependiendo de lo que ustedes se dediquen en ese sentido. Otra categoría que está disponible es la de francés.
¿Qué se requiere para la categoría? Pues hablar francés. Obviamente los demás elementos, pero aquí es primordial el francés. El francés es un idioma que solo se habla en Quebec como idioma oficial y New Brunswick es el único que bilingüe. Es prioridad en este momento esta categoría. Entonces, si ustedes han estudiado francés, les recomiendo que igual lo revisen y lo tomen en cuenta porque a lo mejor en esta categoría participan igual todas las profesiones, todas las posiciones, es cuestión de el francés. Entonces, en ese sentido, pues igual se pueden incorporar. También hay oficios que se pueden incorporar en ese sentido y áreas de agricultura. Entonces, si lo revisan, ven que encaja o algo relacionado con lo que ustedes estudiaron está dentro de esta demanda, bueno, pues puede ampliar. Estas son categorías a nivel federal, o sea, a nivel país en este caso. Entonces, en ese sentido, pues se entiende que si ustedes trabajan en esas áreas y vienen con estos elementos, pues eso es lo que busca migración, porque son personas que una vez que se incorporan a Canadá, pues van a ser personas productivas, obviamente trabajan y demás, y bueno, esto cubre necesidades también en ese sentido. Entonces, bueno, em, en este caso, ya pasando a los programas de nominación provincial, estos van cambiando, se ajustan constantemente para reflejar pues las necesidades que tenga cada provincia. Hay requisitos específicos. Aquí los programas van a ser un poco más orientados hacia la experiencia laboral. Entonces hay personas que se les va a pedir un promedio de 6 años, incluso hay programas que abarcan 10 años de experiencia laboral. Entonces estamos hablando de que alguien a lo mejor en sus 20 o súper recién egresado no necesariamente va a contar con los elementos que se requieren para postular de manera directa a estas categorías. Entonces, en ese sentido es variable, ¿no? Dependiendo de nuestro perfil, edades o demás, o a lo que nos dediquemos, lo que nos puede abrir mayor oportunidad. Pero usualmente los programas de nominación provincial son menos exigentes con la parte educativa, con el idioma, pero más exigentes en la experiencia laboral en ese sentido. Entonces, pues para tenerlo en cuenta y sobre eso avanzar, porque igual hay programas hay provincias que tienen muchos programas muy abiertos, hay otros que van cerrando. Este 2025 y 2026 también en ese sentido. eh, Dentro de las provincias como, con más necesidades o más abiertas, en este caso a la parte migratoria, Manitoba lo recomendamos en caso de manufactura, de tecnología y sobre todo si quieren enfocarse al estudio de maestría o si más adelante ustedes quieren también ayudar a otros miembros de su familia que se incorporen de manera más sencilla o ya tienen algún familiar o algún amigo que viva en Manitoba y que es residente permanente o ciudadano, pues eso también les puede ayudar. Nova Scotia tiene un enfoque que está más orientado a la parte de salud y educación en este caso y sobre todo aquellas personas que tengan un poco de francés, porque las áreas que se necesitan, que son salud y educación, son áreas reguladas por gobierno, entonces siempre le van a dar prioridad a aquellas personas que tengan un poco de francés, porque es de repente lo más complicado, porque obviamente Canadá es un país de migrantes, la mayoría tiende a enfocarse al inglés, entonces obviamente siempre les va a ayudar o abrir puertas, sobre todo en esos sectores de educación y de salud. New Brunswick yo lo recomiendo para personas que buscan, por ejemplo, oye, quiero comprar casa, quiero abrir un negocio, o sea, como ese crecimiento económico, familias que son un poquito más grandes en ese sentido, pero en general tiene también un costo de vida muy accesible. Si quieren ir a estudiar, también recomiendo que revisen New Brunswick en ese sentido, y esta es la única provincia bilingüe en este caso. Y Saskatchewan, bueno, pues es un enfoque muy amplio, tiene un promedio de 200 ocupaciones en demanda, tiene programas enfocados a áreas de tecnología, específicamente de agricultura. En ese sentido, también es una de las provincias con como tiene una necesidad más amplia, es una de las provincias que paga menos impuestos. También los niveles de idioma no son tan extraordinarios en esa zona, pero sí es más exigente con la parte laboral. Por ejemplo, Saskatchewan sí busca personas que tengan, no sé, un promedio de 8 o 10 años de experiencia laboral en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, para hablar de edades, ahorita vamos a revisar. En este caso, vamos a considerar
Aquí tenemos a British Columbia, que es en el 1, y acá en el 5 Ontario. Esas son las provincias más tajantes con edad, abarcan hasta los 41. Luego vienen Alberta, que está en el número 2, luego Manitoba en el 4, en este caso, y Nova Scotia, que es acá en el 7, abarcan hasta los 45. Luego viene Saskatchewan, que abarca hasta los 50. Y Prince Edward Island, que está aquí en súper chiquito en el 10, y New Brunswick hasta los 55, y por último Newfoundland y Labrador hasta los 59. Ya después de los 59 sí no hay programas en este caso, entonces sí es importante que, como les decía, a medida que nos vamos haciendo un poco más grandes, el proceso canadiense se va limitando en ese sentido, entonces no es querer correr con el proceso en sí, pero obviamente es importante. Eso que ven es el salario mínimo, ya se unificó, ya en la mayoría de las provincias es el mismo. Ese es el salario mínimo, o sea, estamos hablando de alguien que a lo mejor va a trabajar en una cafetería, o sea, un trabajo que obviamente no es a nivel profesional en este caso. Se entiende un trabajo tiempo completo a partir de las 30 horas trabajadas. Usualmente se trabajan 40 en este caso. Estos son los territorios, de estos no hablamos, son al norte, son muy fríos, pero si en una asesoría alguien los quiere revisar o tiene interés en eso, pues también se pueden considerar en este caso. Ahora, estos son algunos salarios o ejemplos de ocupaciones en demanda. ¿Ok? Es variable, ¿no? O sea, no crean que son las únicas, es nada más para ejemplificar. Pero un ejemplo sí les puedo poner, sobre todo en el caso de en Perú, el ingeniero civil como tal, si lo ponemos así el nombre de ingeniero civil, tiende a ser alguien que trabaja un poquito más como en el área de supervisión y obviamente está viendo todo el proyecto y demás. Pero para equipararlo, por ejemplo, en el sistema canadiense, usualmente ese tipo de trabajo lo vamos a clasificar dentro de construction management, ¿no? En este caso, si trabajan en áreas de construcción o en ese sentido, dependiendo, ¿no? Porque si nos vamos directo a lo que es el ingeniero civil, tiende a ser una persona que trabaja más en campo, pero estamos hablando de para efectos canadienses. Entonces, esos son como ahí detalles que van a hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues aquí lo ubicamos, este es el salario promedio, es usualmente lo que se va a generar. En este caso es con lo que se empieza. Este es el salario por hora, ya lo multiplican por 40 horas a la semana, 52 semanas que tiene el año. Y bueno, eso nos da nuestro salario anual en este caso. Ya si son personas más experimentadas, pues a lo mejor se van al salario senior o de plano no tenemos una experiencia. Usualmente casi nadie empieza en estos. Pero bueno, en ese sentido, ustedes lo van contemplando. Estos son algunos otros ejemplos de ocupaciones en demanda. Por ejemplo, la carrera más demandada dentro de Canadá siempre será la de enfermería, en este caso, pero hay muchas otras también en ese aspecto. Como les digo, van variando. Pero bueno, es mucha la información. Son cosas de manera general como para poder entender cómo funciona el proceso migratorio canadiense y el enfoque que tiene. Pero sí cada persona va a ser distinta, va a tener elementos diferentes, como vimos, bueno, yo sí terminé mi maestría, yo no, oye, pero yo estudio en una cosa, trabajo en otra, yo trabajo de manera independiente, oye, yo sí tengo familia, yo quiero incorporar a mi pareja, estemos o no estemos casados. Entonces, son muchas las variables, pero mi recomendación es tener ya una asesoría enfocada a su propio perfil, porque también si ustedes preguntan, no, yo tengo 35 pero soy ingeniero industrial, ¿califico o no califico? Pues quién sabe, ¿no? Porque eso abarca tantas cosas, ¿no? Hay personas que trabajan en supply chain, que en logística, que project management, diferentes cosas que se pueden dar. Entonces, lo importante es revisar esas actividades, clasificar, en este caso, habrá personas, como mencionamos, van a ser elegibles a varios programas o pueden todavía y tienen el tiempo para trabajar, sobre todo aquellas personas que son muy jóvenes y que están por graduarse y que ya tienen esta idea de migrar, qué mejor que ir haciéndolo con tiempo en ese sentido. Y también habrá otras personas que apenas ahora dices, bueno, ya tengo familia o demás, quiero migrar, pues no es problema, nada más no dejarlo de lado y no dejarlo pasar. Pues para que, porque de repente somos elegibles, después ya no, entonces es importante planificar las estrategias. Ya dentro de una asesoría vamos a revisar a lo que ustedes específicamente son elegibles.
los procesos como tal, desde que empezamos un contrato hasta que llegamos a Canadá y todo lo que implica. Habrá programas que nos van a llevar 6 meses, habrá programas que nos van a llevar 3 años, es muy variable. Los costos también van a ser variables porque hay personas para las que su perfil ya está bastante bien y no tenemos que trabajar en mucho. Habrá personas que todavía hay que hacer un poco más o que a lo mejor ya tuvieron algún antecedente penal o alguna situación migratoria no distinta. Entonces, bueno, pero la idea es que ya después de asesoría puedan tener claros los tiempos, las etapas del proceso, lo que implica para ustedes en este caso, y ya de ahí partir para poder dar inicio según lo que ustedes quieran hacer en ese sentido. Ya les hablará un poquito más de la asesoría Luis. Pero en general, pues considerar que los procesos migratorios están en constante cambio. Entonces, si en este momento hay ventajas o somos elegibles, pues tratar de que podamos tenerlo en cuenta antes de que cambien, porque regresamos al punto, no se van a mantener así por siempre, ¿no? Entonces, considerarlo. Si quieren revisar un poquito más en cuestión de noticias de migración, vayan a nuestra página, ahí está la sección de Immigration News. También hay otra sección que se llama Moving to Canada, en este caso, que es donde hablamos de los exámenes de idioma o de algunas cosas en las provincias o de otros procesos que se pueden generar una vez que ya sean canadienses, sobre todo si más adelante quieren, pues no sé, a lo mejor incorporar a sus papás, a sus abuelos, ya es diferente, que son esos, obviamente no los hablamos porque son procesos familiares en ese sentido, y esa sección se llama Moving to Canada. Y bueno, pues si tienen dudas, preguntas o demás, aquí está nuestro correo que es info@globalopp.ca, nuestras redes sociales y bueno, los dejo con Luis para que les hable un poquito más de esa asesoría. Yo voy a revisar si hay preguntas. Si no, pues vayan dejándolas en el chat para poderlas ver, porque sí vi que de repente dejaban, pero pues las tengo acá en otra pantalla, entonces no necesariamente las alcancé a ver todas, así que si se pasaron, vayan dejándolas ahí. Pues gracias Mildred por la información. Sí, pues si por favor pueden poner sus preguntas, sería fenomenal. Para aquellos que están preguntando cuánto cuesta la consulta, bueno, primero que nada es una evaluación del perfil, ya sea de ustedes solo o en pareja. Y bueno, esta evaluación tiene un costo de 158 dólares canadienses. Con esta evaluación van a tener también una consulta, la cual dura aproximadamente una hora con base en la evaluación para poderles decir de qué forma lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer, cuánto tienen que invertir, cómo lo van a hacer, cuándo lo pueden hacer, qué necesitan para hacerlo, cómo van a trabajar con la firma y muchas otras cosas más. Esto lo verán en una consulta con una previa evaluación. Aquellas personas que tengan el interés de tener esta evaluación, esta consulta, pueden ponerse en contacto con nosotros a info@globalopp.ca, se los dejé en el chat. Si están o son en este seminario o estuvieron en este seminario, les invito a dejarnos un review también y con este review van a obtener un 10% de descuento en el costo de la consulta. También quisiera mencionar que, bueno, para esta consulta tienen que enviarnos primero sus currículums, hojas de vida, resúmenes, como les llamen, con cierta información. Es por ello que les pido que se pongan en contacto con nosotros para yo enviarles por escrito lo que necesitamos. La consulta se paga por medio de PayPal, eso no hay mayor problema. Y bueno, para aquellas personas sabemos que pues gracias a la universidad están aquí, pero también hay algunas personas que no nos conocen y pues bueno, nosotros impartimos ya muchos seminarios para el Colegio de Ingenieros del Perú, por ejemplo, de arquitectos, de contadores. Estaremos próximos también con otras universidades el 4 de diciembre y con la Católica. Entonces, bueno, pues ojalá y puedan también asistir o ver los seminarios directamente por profesión si es que pues también les hace interés o les da de interés esto. Para que ellos pueden poner sus consultas nuevamente. Hay muchos que pusieron o preguntaron algunas cosas. Creo que con el tiempo, de hecho en la misma presentación, se fueron contestando. Entonces, pero sin embargo, si hay alguna otra pregunta, pueden ponerla en el chat. Es el momento para hacerlo. Nada más veo la de Julio, de cuánto cuesta la consulta con ustedes, 158 dólares canadienses, lo pagan por PayPal. Y bueno, ya tenemos por ahí a eh, Marcelo. Eso ya lo va a contestar Mildred. Y bueno, pues la primera consulta puede determinarse qué programa uno es elegible. Sí, de hecho, para eso es la consulta y la evaluación. Mildred, ¿quieres responder Mm, algunas preguntas? En el caso de Marcelo, no, ¿cómo dice? Para ser residentado médico especialidad.
Ah, o sea, para que tú vengas a hacer tu especialidad de medicina en Canadá. ¿A eso te refieres? Porque yo la residencia médica, bueno, es otro término, pero en ese sentido, es complejo porque dentro del sector salud está regulado. Entonces, usualmente, más bien, primero te conviertes en residente permanente y luego pasamos el filtro de, en el caso de medicina, es un poquito diferente la evaluación educativa. Eso igual ya lo explicamos en una asesoría y en lo que consiste y demás, porque es un proceso que lleva ciertas etapas en este caso y ya eventualmente cuando estés claro en qué provincia vas a estar o demás, porque no es lo mismo. Si vas a estar en Alberta, es la licencia de Alberta. Si vas a estar en Manitoba, entonces, pero medicina tiene, es un proceso diferente, no es algo extraordinario, depende de cada quien cómo lo quiera hacer en este caso, pero sí. Porque venir directamente a estudiar acá, no estás muy limitado porque no eres todavía canadiense y como el sector salud se rige por gobierno, no puedes ejercer. Entonces es un poco más complejo en ese sentido. En julio, con la primera consulta se puede determinar qué programa es elegible. Sí, eso es para eso es la consulta, para determinar a qué programas eres elegible. Claro, lo que contempla Fran, sí, definitivamente. Sí, 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 no es problema. Nosotros consideramos las parejas, no es problema, no tienen que estar casados. Y ya en una asesoría les explico cuando eso pasa, porque tenemos países en los que no necesariamente todavía está aprobado el matrimonio igualitario, pero no es problema en este caso. Mm, Biología. No, es que, por ejemplo, este tipo de preguntas que me hace Luciana, yo me quedo básicamente en las mismas, porque así como los oficiales de migración, o sea, yo tampoco conozco a detalle ni todas las profesiones ni todas las posiciones. Por ejemplo, sí, la carrera de biología en sí, sí, sí tiene demanda, pero también es muy amplia y lo que haces. Entonces, usualmente ya dentro de la asesoría veo estrictamente lo que haces, lo clasifico como conforme a estándares canadienses y ya sobre eso lo evaluamos en ese sentido, ¿no? Em, y bueno, la ingeniería biomédica. No, regreso al punto. Es que si me dicen así, eso nunca lo vamos a acabar, porque una cosa es lo que estudiaste y otra cosa es lo que haces, y eso para eso hay que clasificar y luego ya podemos ubicar. Lo que sí te puedo decir es que sí tengo clientes que se han incorporado en la parte de biomedicina, en biotecnología también, que son diferentes áreas, e incluso personas que lo han venido a estudiar acá también en ese sentido. Pero bueno. Eh, vale, bueno, Melcy, todos los seminarios están grabados. Si quieres, puedes ir a la página y puedes revisar. En el área de técnico eléctrico, te recomiendo que veas lo que está enfocado también a ingeniería o a la categoría de STEM. Bueno, ahí ya fue respondiendo también Luis algunas cosas. En ese sentido, sí, ya. En el caso específico de Génesis, que pregunta respecto a si es posible homologar el título de enfermería en Canadá, claro, es la ocupación por excelencia en demanda, siempre va a estar en demanda porque el sistema de salud es gratuito y siempre se necesitan enfermeras. Incluso la enfermería tiene un proceso diferente en donde hay programas, es un proceso en el que te permiten generar la licencia incluso antes de llegar para poder accesar a ciertos programas y hay otros en los que no es problema, igual no necesitas oferta de empleo ni nada, eventualmente la podrás sin problema generar. En ese sentido es variable porque también hay diferentes tipos de enfermerías conforme a estándares canadienses, ¿verdad? En este caso. Entonces, bien. Luciana, tras hacer el pago de la consulta, ¿cuánto dura el proceso de mi servicio? Es variable, no sé lo que vayas a hacer. Una cosa es la asesoría, porque en la asesoría tenemos que determinar a qué eres elegible. Ya que sepas, te llevarás todo por escrito y todos los pasos a seguir. Hay programas en los que serás mi cliente por, no sé, 6 meses y programas en los que serás mi cliente por 4 años, ¿no? Es muy variable en ese sentido, pero el proceso va desde que empezamos hasta que pues nos incorporamos a Canadá. Los tiempos de procesamiento son muy variables en programas a nivel federal, a nivel provincial, en este caso. Y bueno, pues
No sé a qué se refieren con homologar. Esta palabra de homologar el título acumula puntos en Express Entry. No sé a qué se refieren con homologar. Absolutamente todos los procesos migratorios de residencia permanente van a requerir de una evaluación educativa. Una evaluación educativa es para verificar que los estudios que ustedes hicieron son válidos en Canadá. No se refieren a una homologación en el sentido de lo que estudiaron es válido, no van a venir a volver a estudiar, ni los doctores vienen y vuelven a estudiar. Se revisan cosas como los diplomas, como las calificaciones, en dónde estudiaron, que la universidad existe, los documentos o demás. Y listo. Eso va a generar un puntaje. Entonces, una cosa es la evaluación educativa conforme al proceso migratorio, por ejemplo, ¿no? Los doctores, la primera etapa de su revisión es para pasar el filtro migratorio. Ya que son residentes permanentes, se les permite continuar con lo demás, que usualmente es lo que pasa con todas las carreras reguladas. Las carreras reguladas usualmente son las áreas de salud, pero igual es muy variable. Estoy hablando del médico, que es entre comillas, el más complejo, porque ya actualmente todo el sistema es en línea y es bastante diferente a lo que a lo mejor antes se pensaba, ¿no? Ya no es así, pero no es lo mismo, por ejemplo, generar la licencia para un médico que para un dentista, que es más sencillo en ese sentido. Entonces es variable. Derecho es la carrera que está regulada y em, educación con menores de edad, pero no es una costa, no es algo extraordinario en ese sentido. Esas son las tres áreas que por sí solas están reguladas en este caso. Y demás, para las personas que están preguntando por nutrición, vayan y vean el seminario específico que dimos para dietistas y nutriólogos, y ahí explicamos también los procesos. Pero es que primero te conviertes en residente permanente y luego vienen las licencias, no al revés. Porque ahorita no sabes ni a dónde vas a ir, no sabes ni dónde vas a estar establecido. A veces las necesitas, a veces no. Por ejemplo, en el caso de los nutriólogos es diferente porque depende de lo que se dediquen. Hay áreas que están reguladas, áreas que no, provincias que sí necesitan licencia, provincias en las que no. Entonces, pues bueno, es diferente en ese sentido. Em, en este caso, una cosa es la evaluación educativa y otra cosa es si eventualmente requieres una licencia. Las licencias no son para volver a estudiar, las licencias no es que vayas a hacer todo otra vez, no. Son para hacerte responsable frente al sistema canadiense de lo que implica. Por ejemplo, en el caso de los doctores, pues bueno, si tienes algún caso de negligencia o demás, pues te pueden demandar y una vez que te demandan, pues al perder la licencia, pues ya no podemos trabajar. Entonces las licencias son una cuestión importante, pero no son para volver a estudiar la carrera, es para estar, digamos, verificar que los estudios que has hecho son válidos y que vas a conocer de las regulaciones canadienses, que te vas a regir bajo estándares canadienses para ejercer tu profesión en este caso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nada más para tenerlo claro. Y los procesos de residencia, pues ya lo mencioné bastantes veces, Génesis, son muy variables. Dependen mucho, hay programas que los que menos duran son 6 meses, pero también hay programas que van a durar años. Entonces, en ese sentido, pues bueno, entonces revisen demás, vean lo que, si quieren ver a cosas específicas, ahí ya les fueron dejando links. Muchísimas gracias por asistir, espero que la información haya sido de utilidad y bueno, pues ya los estaré conociendo si vamos a tener una asesoría y también si quieren asistir a otros eventos que va a haber, workshops, live, seminarios, pues vayan a nuestra página y en la sección de eventos los podrán ver y atender o revisan en YouTube o en la misma página seminarios pasados con un enfoque específico para, bueno, en ese sentido ya poderse incorporar a ellas. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también a la universidad por el espacio, aunque no tuvimos a alguien estrictamente presente, pero bueno, sí les otorgaron información para incorporarse. Así que bueno, gracias a Luis y bueno, que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí. Espero que haya sido la información de su agrado. Les dejé por ahí el link para hacer un review, el descuento también para ustedes. Y bueno, cualquier cosa pueden ponerse en contacto a nuestro correo electrónico. La gran mayoría de ustedes creo que les respondimos por ahí para que puedan tener
también las preguntas o si quieren tener una consulta, pues adelante, gracias a la Universidad Cayetano Heredia. Los invitamos a ver seminarios, tenemos mínimo un seminario por semana, y a veces para distintos países, o a veces lives también tiene Mildred con respecto a ciertas cosas. Gracias para todos por estar aquí, espero que estén muy bien. Y bueno, damos por terminado el día de hoy nuestro seminario. Cuídense mucho, hasta luego.